Bienvenidos a Historia y Pensamiento. Los que no conocen el espacio, la mayoría sí, así que saludo a los viejos amigos que veo por acá y en la persona de Rubén Cáceres, saludo a todos los demás. Fuerte abrazo, Rubén. Así que a todos en ese nombre. Eh, Decía, por ahí si me ven que me distraigo un poco con el ingreso de quienes están entrando, traten todos de mantener sus micrófonos cerrados, yo los voy cerrando de todas maneras, ahí veo la lista de saludos, les pedimos un favor encarecidamente. Mi nombre es Mariano Cabral, soy el coordinador de Historia y Pensamiento, ustedes estuvieron en contacto con María Schroeder hasta el día de hoy y es un pedido de ella que transmito de que pongan todos también los conocidos y pongan su correo en el chat, porque así nosotros cuando termina sabemos del chat quiénes estuvieron y podemos compartirle cualquier material. Así que por favor hagan eso y después a lo largo de la charla, cuando quieran tal vez hacer alguna pregunta, voy a dar un espacio para preguntas leídas. Así que vayan poniendo también en el chat, porque no vamos a abrir los micrófonos ni nada, somos unos cuantos, así que nos vamos a manejar con preguntas leídas. Sí, les pido atentos a los micrófonos para que estén cerrados, para que no haya ningún ruido. Muchísimas gracias por estar presentes. Saludo también a quienes van a ver grabado, porque va especialmente dedicado a unos cuantos que van a ver grabado, así que también mi saludo a ellos y ellas. Bueno, vamos a hablar de San Martín. Qué temazo. Voy viendo las cámaras, veo personas conocidas, ganas de saludar a todos, pero no se puede. Eh, Temazo el que nos toca hoy, eh, José de San Martín. Dudé mucho en abordarlo. Tenemos un curso que hace un año y pico que no lo hacemos sobre José de San Martín. Eh, Entendemos que la historia no son las biografías, pero que las biografías ayudan a entender momentos históricos, procesos, posiciones de los actores, no solo la economía como ordenador de la vida material, ¿no? También las intenciones, las subjetividades intervienen y en ellas las biografías nos revelan también una clave interesante para interpretar los periodos. Eh, Ahí hacemos honor entonces a Solie, que desde Yapeyú nos está viendo, así que bueno, por supuesto, entonces un saludo especial también al pueblo de Yapeyú, Corrientes, que quedaba en el antiguo territorio de las Misiones, hoy es parte de la provincia de Corrientes, al momento de nacer José de San Martín, allí, en Yapeyú. Cuando su padre, el capitán Juan de San Martín, era teniente de gobernación de las Misiones, es decir, un funcionario y militar español. Y acá es el primer encuadre biográfico. José de San Martín es el hijo de un funcionario y militar español. Antes de entrar en el tema directo, quiero contarles un poco de mis motivaciones para esta charla. Habrán visto en el volante que hablábamos hay un subtítulo que es contra la mitificación liberal y los iconoclastas hispanistas. Tenía ahí algunas dudas si hablar de neohispanismo, creo que hay un neohispanismo que está campeando en redes sociales, este, pero bueno, simplifiqué hablando en general de hispanismo, la idea de San Martín es un traidor a su juramento a la corona española, vamos a tocar brevemente ese tema. Eh, o bueno, peor todavía, vendido a los ingleses, también vamos a tocar ese tema, y la mitificación liberal, San Martín es Dios, ¿no? Escuché los otros días,
¿San Martín es un superhéroe? Le preguntaron a un importante divulgador. Sí, contestó. Y bueno, y escuchar eso, entre otras cosas, es lo que me motivó a dar esta charla. Pensar así a San Martín es renunciar en pensar a San Martín. Y San Martín nos propone un problema a los argentinos. Hay un enigma de San Martín y lo que hacemos frente a eso es poner la cabeza abajo de la tierra, no mirarlo, no preocuparnos por ese enigma, que quede ahí. Dentro de 1000 años otro lo resolverá. Porque tal vez porque sentimos que ese bronce es intocable, tal vez porque sospechamos que nos vamos a encontrar algo que tal vez no nos guste tanto, porque preferimos al héroe impoluto y sin mancha alguna, es decir, un superhéroe, un no humano. Y San Martín es humano, y asumiendo la humanidad de San Martín, nos encontramos una figura muy interesante y es ni más ni menos nuestra figura máxima nacional, indiscutida por lo menos en el corazón del pueblo argentino. Y esa figura deja muchas lecciones para el presente. Así que lejos de no meterse con él, hay que meterse con San Martín. ¿Y eso significa también meterse con sus lugares oscuros? Por supuesto que sí. Sobre todo los que hacen a la política, a la vida pública. No nos interesa en absoluto, eh, por lo menos en esta charla, la vida personal y menos de San Martín. No nos parece relevante. Bueno, entonces decía, el subtítulo hizo referencia a la mitificación liberal y la iconoclastía neohispanista, pero también había una motivación que tenía que ver con lo que venía escuchando en estos días en redes, de lo que se venía diciendo en streams y canales de televisión y radio, sobre la figura de San Martín, también jugó un papel, una motivación en dar esta charla. Vamos a meternos con el misterio de San Martín y entendemos que el misterio de San Martín tiene algunos bloques principales. Eh, por ejemplo, no vamos a entrar en el tema de la polémica del nacimiento, ¿no? Eh, Vamos a dejar eso de lado. Podría ser después ocasión, si a alguno le interesa, para las preguntas. Yo me quiero ocupar fundamentalmente de dos periodos en la vida pública de José de San Martín. Del periodo previo a haber venido al Río de la Plata, a haber venido a América, es decir, sus últimos años en España, ¿eh? Para entender quién vino, me interesa mirar ese periodo. Y quién vino lo tenemos ahí, mirando los años previos. Y San Martín en Perú. Brevemente también me voy a ocupar del Ejército de los Andes, pero muy brevemente. Me interesa San Martín en Perú. Es decir, los dos temas que voy a tratar son los temas que nos son a los argentinos más desconocidos. Para nosotros San Martín es Batalla de San Lorenzo, la gobernación en Cuyo, organizar un ejército, levantar un ejército desde la nada, como dijo Bartolomé Mitre en su famosa obra, bueno, ahí estamos, y el cruce de los Andes. Después de allí en adelante se nos hace nublosa la memoria de José de San Martín. Sin embargo, San Martín en América estuvo presente 12 años, de los cuales 10 fueron de vida activa pública, política, y 2 fueron de retiro. Él llegó en 1812, se retiró de Perú en 1822, 10 años. Del 22 al 24, bueno, su retiro, su vuelta a Buenos Aires, etc. De esos 10 años, estuvo 4 en el actual territorio argentino. Bien, si nos duele en el orgullo, pues lo siento. Con la verdad no temo ni ofendo. Así que no pensar a San Martín en Perú, no pensar a San Martín en Chile, es
es una traición a San Martín. Así que bueno, vamos a pensarlo hoy en Perú y en España. Bien, dije el periodo previo. Voy a compartir alguna información que en general no es conocida sobre San Martín y lo que intento con esta charla es abrir en ustedes la inquietud sobre estos grandes temas. Por supuesto hay una mirada, una perspectiva, pero la intención sobre todo es la de abrir. Bien, decíamos, San Martín nace en Yapeyú, nace en América, es hijo de un español, eso lo convierte en un español americano, es hijo de españoles, ¿bien? Eso lo convierte en un español americano. ¿Y qué es ser español americano? Bueno, es ser español pero con una marca en el orillo. No haber nacido en la península y haber nacido en América y vivir en España, como San Martín va a vivir desde los 5 años, significa tener una marca de por vida. ¿Eso quiere decir que lo expulsan de los espacios públicos? No, pero hay una sociabilidad distinta en el español americano que en el español peninsular. Hay con quienes se comparte el día a día, hay ciertos límites tal vez al progreso político y militar o cierta barrera con la que hay que luchar, cierto estigma que se debe cargar. Y esto, incluso para José de San Martín, que prácticamente no vivió en América, también es un dato biográfico fundamental. Algunos panegiristas, algunos biógrafos, a lo largo de un siglo y pico, han construido una imagen de San Martín. Bueno, también lo dice Bartolomé Mitre, obra a la que ya me referiré. Este, han construido una imagen de San Martín volvió porque sintió el llamado de las fuerzas telúricas, el llamado de la tierra, ¿no? El llamado de su patria originaria. Y vamos a decir, lo que San Martín sintió fue el llamado de la política, el llamado de sus ideas, de su acción, la continuidad del proceso político y militar que se estaba desarrollando en España y que podía llevarse adelante en América. Las condiciones de su propia sociabilidad como español americano en España lo van a llevar a volver. Así que, por lo que a mí respecta, descarto fuerzas telúricas y descarto todos estos misticismos. San Martín no conoció Yapeyú, San Martín nació en Yapeyú y está muy bien honrar su memoria y su casa, pero acá vamos a hacer historia. No conoció Yapeyú, rápidamente se trasladó a Buenos Aires, o sea, lo trasladó la familia, era un niñito, ¿no? No nos imaginemos a un San Martín todopoderoso dirigiendo la vida familiar a los 3 años. Vivió tanto en Yapeyú como en Buenos Aires y luego se embarcó con su familia rumbo a España. Se crió en una familia española de funcionarios españoles en España y entró muy jovencito, muy niño, al ejército español a estudiar, como estudiante, como cadete, en el famoso regimiento de Murcia, que tanto se recuerda en las biografías tradicionales de San Martín, que él se formó en el regimiento de Murcia. Y esto, noticia para los desprevenidos, convierte a San Martín en soldado de infantería y no de caballería. Su formación es de infantería, así que infante soldado argentino, como dice la canción, infante soldado argentino, los que conozcan de la fuerza lo saben. Orgullo, San Martín era un infante. Y todo en su biografía revela un infante. San Martín no es un aristócrata, San Martín es un gran estratega, San Martín es un soldado con los pies en la tierra, todas características del infante. ¿Por qué San Martín va a actuar en caballería? Lo vamos a ver enseguida. Pero San Martín es un oficial de infantería, un soldado primario de infantería y se va a formar como oficial de infantería. En tal carácter
va a llegar al grado de capitán y es el grado que reviste capitán del ejército de España en 1808, momento en el que entramos ya de lleno a el periodo que queremos tratar en la biografía de San Martín. Como ya dijimos, San Martín llega a América, a Buenos Aires, en 1812, pero en 1808 ocurre un acontecimiento en España que tiene repercusión tanto en España y en toda Europa como en América, que va a cambiar el rumbo de la vida, no solo de San Martín, sino de muchos españoles americanos, de muchos americanos y españoles también, y como ya dije, de unos cuantos europeos de todas las naciones. Este acontecimiento es la invasión francesa a España, que ocurre en 1808. Entonces, tenemos un capitán de infantería que presta en 1808 funciones en la ciudad de Cádiz, puerto oceánico y mercantil más importante que tiene España en aquel momento, y donde San Martín, vamos a ver ahora qué función cumple, hay cierta polémica respecto de la función que cumple, pero es ya un oficial importante, destacado de la plana de oficiales que revisten servicio en Cádiz. Como ya dijimos, toda su sociabilidad es la sociabilidad de un español americano. Es un hombre de ideas de la Ilustración, le guste a quien le guste. A los amigos del nacionalismo, a veces no les gusta pensar a San Martín como un hombre de la Ilustración. Es un hombre de la Ilustración, claro que sí, como lo es Manuel Belgrano, el gran ilustrado rioplatense. Y como hombre de la Ilustración, por supuesto, San Martín está pensando en las grandes ideas de la Ilustración, ¿no? La soberanía del pueblo y las formas moderadas de gobierno, es decir, el propio absolutismo monárquico que en el siglo XVIII le abrió las puertas a la Ilustración europea, había creado y estimulado el conjunto de ideas que lo iba a atacar directamente, ¿no? Eh, y bueno, ahí alguien habla, dice un miembro, bueno, después voy a leer los comentarios, está todo muy bien, me encanta. Decía entonces, es, es un capitán del ejército español de ideas ilustradas que participa del clima político de la época, pero es un oficial del ejército, no es un hombre de ideas, no es un hombre de la política, del debate, de la ilustración que va a escribir sus ideas en los diarios. Es un oficial, conoce su función, la respeta, pero por supuesto piensa, claro, piensa y tiene sus relaciones sociales. Decía, hablábamos de la sociabilidad de un español americano. En Cádiz, en 1808, se funda aparentemente, vamos a tomar la idea de las logias tal y como se nos presenta tradicionalmente, se funda en 1808 aparentemente la Sociedad de los Caballeros Racionales, lo que sería en Cádiz la orden de la logia que corresponde a eh, a la Gran Reunión Americana, la logia que había fundado Francisco Miranda. Miranda, que también era un militar español de origen americano y que había vivido en América y después se había formado en España, había desde hacía algunas décadas abandonado el ejército español y había recorrido Europa para fomentando la idea de la emancipación americana. Había escrito, fue uno de los pocos que escribió sobre el tema y fue un intelectual
de la época, a diferencia de San Martín, Miranda fue un intelectual. Es decir, que asumió la postura de publicar sus ideas y hacer propaganda de sus ideas, quiero decir. Tenía una militancia activa y había logrado reunir en distintos grupos a adherentes de la causa de la emancipación americana, pero en la idea de Miranda, como en la de todos los revolucionarios de América posterior, la idea de la emancipación se une a la idea de, digamos, imperantes en la Ilustración, ¿no? La soberanía del pueblo, el fin del absolutismo, el gobierno moderado. ¿Moderado por qué? Moderado por un Congreso, moderado por una Constitución, una ley suprema que ordene. Estas ideas son las ideas vigentes en Europa y por cierto, no voy a entrar en detalles sobre Miranda, pero para los que piensan que Miranda es solamente un espía inglés, ¿no? Y ahí cierran el capítulo Miranda. Fíjense que Miranda, como héroe de la Revolución Francesa, que fue bastante anti-inglesa, hoy en día Francisco de Miranda tiene su apellido grabado en el Arco de Triunfo de París, bastante próximo a Bonaparte, por cierto. Tiene su retrato en la Galería de los Héroes del Palacio, recordarán ustedes el nombre, que se hizo hacer Luis XIV, tan famoso, ahora se me olvidó el nombre. Versalles. La Galería de los Héroes de Versalles tiene Miranda su retrato. Y tiene su monumento en el campo de batalla de Valmy, al norte de Francia, casi en la frontera con Bélgica. Es decir, triplemente honrado por la memoria de los franceses, que a lo mejor son todos tontos y no distinguen a un espía inglés de un patriota liberal ilustrado. Es probable, no sé, cada uno saque sus conclusiones. Entonces, creada la logia de los caballeros racionales en Cádiz, lógicamente, y tal como lo refirió Tomás Guido, San Martín va a tomar contacto con ese círculo. O sea que en 1808 San Martín, como capitán del ejército español, está próximo al círculo de los independentistas americanos, que son liberales, ilustrados, españoles americanos que combinan la idea de la revolución liberal con la idea de la emancipación americana. San Martín puede participar perfectamente de la idea de la revolución liberal sin saber si le tocará o no un papel en la emancipación americana, porque lo que hay común de todos los españoles ilustrados, sean americanos o peninsulares, es que son liberales. Liberales políticos, liberales del siglo XVIII, estamos hablando de 1808, principios del siglo XIX, estamos hablando del liberalismo nuevamente como soberanía del pueblo y restricción del poder absoluto de los monarcas. Y alguno dirá, pero eso es muy previo al liberalismo, eso está en las ideas de la neoescolástica española, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Eso viene de la neoescolástica española, pero en el siglo XVIII toma las formas de su época. Y acá quiero resaltar esta idea de la ilustración y el liberalismo. A cada lenguaje le corresponde una época. Si cualquiera de nosotros lee un reportaje a una figura política del siglo XX, en 1940, 50, 60, y esa figura de la cual no conocemos nada, la escuchamos que habla de que está luchando por la revolución, bueno, en el lenguaje político del siglo XX asumimos que esto tiene algo que ver con el socialismo, las ideas en general del marxismo. Puede haber un pequeño componente socialista y ser un nacionalista popular, lo puede haber, pero hablar de la revolución en singular ya remite a un conjunto de ideas de la época. Del mismo modo, en el siglo XVIII y principio del XIX, hablar de la revolución en singular también remite a un conjunto de ideas de la época. ¿Y qué son estas? Sobre todo las ideas que podemos definir como de la ilustración y que en el terreno político estoy caracterizando en estos dos factores.
soberanía del pueblo y moderación del poder central a través de las herramientas, ya sea de un poder legislativo o de una carta orgánica, constitución, etc. Bien, en este contexto, San Martín participa de las reuniones de la logia, pero ocurre un hecho en 1808 que debemos ponerlo como el momento inaugural de la vida política de José de San Martín. José de San Martín se encuentra en Cádiz, dijimos, pero está cumpliendo funciones muy importantes. Hay un debate sobre si era o no el edecán del gobernador del gobernador de la provincia de Andalucía, que tenía capital en Cádiz. Hay un debate si era o no el edecán. Bartolomé Mitre, por ejemplo, dice que no lo era, pero si ustedes consultan la página de la Real Academia de la Historia hoy, recoge un artículo donde se dice que sí lo era. Para poner dos extremos, ¿no? Y lo que no cabe ninguna duda es que era el capitán de guardia la noche en la casa del gobernador de Cádiz, la noche que va a ocurrir un tumulto y un asalto a la gobernación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esa noche del 29 de mayo? Fíjense la fecha, ahí vieron que era un suboficial mayor del ejército. 29 de mayo, la casualidad de la historia, un 29 de mayo de 1808. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, como dijimos, en 1808 se produce la invasión francesa a España. La invasión tiene un momento extraño, que es que España le permite a las tropas francesas entrar y una vez adentro las tropas francesas se hacen con el poder. Esa captura del poder de los franceses, del poder en España y de la toma de Madrid, va a estar acompañada de la entrega del poder formal por parte de la familia real española a Napoleón Bonaparte, ¿no? La famosa farsa de Bayona en la que no nos metemos, pero en pocas palabras, los herederos de la corona española le entregan la corona a Napoleón. Por lo tanto, formalmente el ejército francés estaba actuando dentro de la ley española. Para desconocer ese hecho tenía que ocurrir lo que ocurrió, una insurrección general. Esa insurrección general del pueblo de España da inicio en Madrid el 2 de mayo de 1808. Sin entender este hecho y el impacto que tiene en la sociedad española e hispanoamericana, es muy difícil entender tanto nuestra revolución como nuestro personaje José de San Martín. El 29 de mayo de 1808, San Martín está en Cádiz y, como ya dijimos, es capitán del ejército español y por lo menos tiene la guardia de la Casa de Gobierno. Algunas versiones dicen es el edecán del gobernador. El gobernador es Francisco Solano Ortiz de Rosas, un general español reconocido por ser una figura liberal moderada. Era común en esta época que los militares destacados tuvieran opiniones políticas y esas opiniones fueran conocidas, ¿no? Y permítanme hacer un pequeño paréntesis. Lo que nos falta a los argentinos e hispanoamericanos en general para entender la revolución es entender que existe algo que se llama ilustración española. Nosotros creemos que la ilustración es un fenómeno francés y desconocemos toda la historia de la segunda mitad del siglo XVIII y primera década del XIX en España, y en América, en México, en Caracas, en Bogotá, en Lima, y hasta en la remota Buenos Aires. Entonces, con ese pequeño tiro en los pies que nos pegamos, difícil caminar en la comprensión de la historia. Hay que entender a Francisco Solano López en el contexto de la Ilustración española. Es un general, es un liberal moderado, y como es un liberal moderado, cuando el 2 de mayo de 1808 se inicia la sublevación general de España, la sublevación la van a iniciar tanto los liberales como los conservadores. Se va a formar la Junta Central de Sevilla, que tuvo como presidente un destacado liberal, pero antes hay una Junta Central Provisional que se establece en Madrid, que tenía un destacado conservador.
liberales y conservadores van a actuar juntos en esa sublevación, pero no por actuar juntos van a actuar siempre aliados. Uno de esos casos es lo que ocurre en Cádiz el 29 de mayo, donde el sector conservador español va a acusar a Francisco Solano, gobernador de Cádiz, de estar aliado con los franceses y de no impulsar la sublevación general de Cádiz. En ese contexto, era una acusación falsa. La memoria pública e histórica de Francisco Solano Ortiz de Rosas está reivindicada en España, se lo ha limpiado de toda tacha de traición a su patria. Ha habido un proceso formal que ocurrió incluso algunos años después de su muerte para esto que estoy hablando. El punto es que el sector conservador de Cádiz logra hacer una movilización popular, porque todo el pueblo estaba movilizado por la defensa patria, y señalar al gobernador como un traidor. Y esto prende y la multitud rodea la casa de gobierno y es José de San Martín el que tiene que instrumentar la custodia del gobernador. Lo logran sacar de la gobernación, pero finalmente lo detectan a Francisco Solano, lo llevan a la calle, lo arrastran, lo van a linchar y alguien se cruza en el camino, lo apuñala, lo matan. Así tremendamente muere Francisco Solano Ortiz de Rosas, a quien San Martín siempre recordará y de quien siempre recordará el modo espantoso en que murió. En ese momento San Martín queda complicado porque es un capitán del ejército que está tachado de pertenecer a un círculo que no quiso impulsar, era una acusación falsa, ¿no? Pero que no quiso impulsar la sublevación de Cádiz. Lo va a proteger otro coronel, también liberal moderado, y el segundo y último nombre español que ponemos acá, pero personas fundamentales de la vida de San Martín. Juan de la Cruz Murguión. Juan de la Cruz Murguión lo va a proteger a San Martín y lo va a vincular a la Junta de Sevilla para que rápidamente se limpie toda mancha sobre su participación. Digámoslo así, lo va a amparar y a su vez lo va a relegitimar. Así que vemos por sus lazos, Sociedad de los Caballeros Racionales, eh, señalado como afrancesado, como lo habían acusado, es decir, liberal, como lo habían acusado los conservadores a Francisco Solano, y rescatado por un coronel liberal, vemos por sus relaciones que San Martín anda por ahí, claramente. Bien, luego San Martín va a incorporarse en ese momento al arma de caballería. Como oficial del ejército va a pelear en los voluntarios de Campo Mayor, donde va a ser asignado. Los cuerpos de voluntarios, tanto en España como en América, o sea, cuerpos milicianos, tenían una conducción, eran conducidos por una oficialidad regular, una oficialidad veterana, y San Martín va a formar parte de la plana que conduce a los veteranos, a los voluntarios de Campo Mayor. En esas lides va a participar de distintos hechos que podríamos decir de guerra de guerrillas contra el ejército francés y finalmente también de la batalla de Bailén que todo el mundo también recuerda. Por cierto, en la participación de San Martín en Bailén no cabe ninguna duda que es honorable y heroica, le mereció su ascenso a teniente coronel, pero no es una participación central, ¿eh? Es una participación heroica que mereció ser reivindicada por el parte de guerra, sobre todo por el periódico La Gaceta de Sevilla, que era el periódico que daba a conocer las novedades de la Junta Central de Sevilla, que lo va a tener, va a estar nombrando a San Martín varias veces en distintos hechos, pero bueno, la batalla de Bailén es una batalla enorme que duró más de un día, bueno, la primera gran derrota francesa en Europa. También va a participar
en 1811 de la batalla de la Albuera. Esa no se la recuerda tanto, entre otras cosas, porque la Albuera es, San Martín va a pelear bajo las órdenes de William Carr Beresford. ¿Eh? Porque, ¿qué ocurre en 1808 cuando Francia ocupa España? Produce sin querer un cambio en la geopolítica global europea de dimensiones insospechadas, que es unir a los dos viejos enemigos de Europa, que eran España e Inglaterra. A partir de 1808, España e Inglaterra, enemigos seculares durante 300 años, van a empezar a actuar juntos. Y esto hay que entenderlo cuando pensamos nuestra revolución. A partir de 1808, Gran Bretaña es nación aliada en la nomenclatura oficial también del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, para terminar con San Martín en España, decía en 1811 pelean la Albuera, pero como ustedes saben, ya había caído la Junta Central de Sevilla y la guerra parecía perdida. De hecho, San Martín va a pedir después de la Albuera su baja del ejército español, así que aquellos que sueñan un San Martín que traicionó su juramento y lealtad al rey, de ninguna manera. San Martín solicitó y se le dio la baja del ejército español. Y ahora el hecho que tal vez algunos no comprenden porque prefieren mirar la historia en un espejo de blancos y negros, buenos y malos, y entonces los componentes tienen que ser absolutos, y de esa manera es muy difícil de entender nada, ¿no? San Martín en Londres. ¿Qué pasa en 1811 con José de San Martín? José de San Martín, que ya lo vimos, es un oficial francés, para 1811 ya hace 3 años que es teniente coronel, este, eh, que se formó en infantería pero que ahora pelea en el arma de caballería, que participa de la guerra nacional española, que los españoles llaman Guerra de la Independencia, contra Francia, y que presencia, como todo el ejército español, etcétera, la derrota frente a Francia. La derrota que se termina de consumar a principios de 1810 y que tiene después algunos episodios, ¿no?, de intento de restablecer un territorio desde el cual pelear, pero bueno, tarda mucho tiempo hasta que esto se logre. En ese contexto, San Martín en 1811 va a recibir las noticias del sostenimiento de la revolución en América. Y acá me interesa señalar estas palabras del lenguaje sanmartiniano y del lenguaje de los revolucionarios americanos. Si ustedes miran, proclamas y manifiestos y cartas y demás hablan en 1810, 11, 12 siempre de la revolución, no de la independencia, de la revolución. Y como ya dijimos, revolución en esa época quiere decir una cosa, lo mismo en Europa que en América. Quiere decir instalación de la soberanía del pueblo y de un gobierno controlado por la ley. Esa es la famosa revolución. Luego se habla de libertad y es lo mismo. La libertad del individuo frente a la prepotencia del poder absolutista de los monarcas. Esa es la revolución que nuestros revolucionarios llevaron adelante, que toma un cariz independentista sin duda, pero que no nace necesariamente independentista y que durante muchos años conservó la posibilidad de una transacción, una negociación con ese enemigo, que era un enemigo, pero que a su vez también era un padre, que era España, porque España nos había dado la forma histórica. Entonces, la idea de pensar en negociar con España no era una locura. Y San Martín va a ser uno de los grandes artífices de esa posibilidad.
Así que nuevamente hay que pensar estos temas para poder pensar a San Martín. Sin eso, imposible entender a San Martín. Entonces, finalmente se va a enterar de que la cosa en América va bien, de que los revolucionarios americanos están tratando de que vayan a América todos los que puedan, todos los americanos españoles o españoles americanos que puedan unirse a la revolución, que quieran plegarse a la revolución. Liberales en general, porque con San Martín va a venir el barón de Hornberg, que era austríaco, ¿no? Pero bueno, es un liberal. Este, Y en ese contexto, San Martín va a ir a Londres y desde Londres va a venir al Río de la Plata. ¿Y por qué viaja a Londres? Y la pregunta sería, ¿y de qué otra manera podría haber llegado? ¿Cómo se podía venir a Sudamérica si no era pasando por Londres, siendo que desde la batalla de Trafalgar, Inglaterra dominaba el Atlántico Sur? ¿Eh? Ya durante todo el año 1805, ¿eh? El dominio inglés del Atlántico Sur era absoluto. Y a partir de 1808, esas naves inglesas son las naves de una nación aliada. Y les tengo una noticia, no existía Flybondi, no había línea alternativa, no había otra forma de llegar. Había que venir por barco y los barcos lo dominaban quienes dominaban los mares. El transporte marítimo lo dominaba Inglaterra, por ejemplo, para el Río de la Plata. Y España, que todavía llegaba a navegar al Caribe, al Atlántico Norte, bueno, tal vez no iba a apoyar, ¿no? La España oficial, un movimiento autonomista por ahora de América. Eh, entonces, vuelvo allí. Claro, San Martín va a Londres, por supuesto que va a Londres. Y en Londres se va a reunir con otros americanos, con el gran Andrés Bello, con Tomás Guido, que llegó a Londres. Tomás Guido, a quien San Martín había conocido en Cádiz, vuelve a Londres a principios de 1811 porque viajaba en la misión diplomática de Manuel Belgrano, perdón, de Mariano Moreno. Viajaba en la misión diplomática de Mariano Moreno. Moreno muere en el mar y llegan a Londres su hermano Manuel Moreno y Tomás Guido. Entonces, hay un hombre de confianza, un conocido, el tipo que tendría que haberlo supuestamente introducido en la sociedad de los caballeros racionales, ¿no? Porque Tomás Guido aparentemente fue el secretario de esa sociedad. Y una breve apostilla para el tema de las logias. Hay una confusión enorme en general sobre qué son las logias. Estas logias políticas de principio del siglo XIX no son necesariamente masónicas, de hecho no lo son. De hecho, Bolívar participó en una tenida masónica y O'Higgins en una o dos, y es todo su paso por la masonería. Ningún otro de los grandes independentistas participó en la masonería, solo Bolívar y O'Higgins, y los dos la verdad que le dieron bastante poca importancia a la masonería, no les interesó el tema. No fue un tema central. Hoy la masonería está bastante historizada porque hay historiadores masones muy destacados que hacen una historia global de la masonería y sin ninguna duda reivindicarían a estas figuras como masones si lo fueran. Y todas ellas niegan que lo hayan sido. Lo hacen porque la conspiración del siglo XVIII y XIX sigue presente en nuestros días cuando las sociedades masónicas abrieron sus archivos y quieren reivindicar a cuanto tipo pisó alguna vez una logia masónica. No, lo hacen porque es la verdad. Es así. Para algunos, les cuento, Arturo Jaureche también se afilió a una logia masónica. Y si han leído a Jaureche sabrán que no era precisamente masón. ¿Y por qué lo hizo? Y para protegerse. Porque iba a encarar una lucha armada en 1933. Entonces, para protegerse, buscó esa cobertura. Nunca más le dio bolilla. Entonces, hay que En paso a tener los ahí, libros.
Rubén, sí, paso de los libres, pero vamos a mantener cualquier comentario o cosa en escrito, por favor. Así que hay que tener claro eso. Estas logias copian de la masonería solo su formato, el secretismo. ¿Por qué? Y porque se están jugando contra la monarquía absoluta. Y si los pescan, ¿qué pena les cabe? No son cachetadas eh, en la plaza pública, ¿no? Es la horca por traición, pena de muerte, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro. Las sociedades secretas se crean porque eran formas de protegerse. Después, en 1820, 30, 40, el Partido Federal en Argentina empieza a llamar la logia a los unitarios. Pero no quiere decir que sean todos masones. De hecho, los unitarios en sí mismos no hablan entre ellos de una logia existente. Es un modo de señalarlos que son amigos de la conspiración de círculo chiquito. Confundir el uso de la expresión la logia o los logistas en 1820, 30, 40, con las logias independentistas de 1800, es un error historiográfico, un error histórico. No tiene nada que ver. Bueno, dicho esto, y ya sigamos adelante. San Martín entonces, por supuesto, pasa por Londres, se reúne, lógicamente, ¿cómo no se iba a reunir? Con un Andrés Bello, con Miranda no, porque Miranda llega partido a Venezuela cuando San Martín llega a Londres, pero con Andrés Bello, con Tomás Guido, con Manuel Moreno, por supuesto, ¿eh? Con Simón Bolívar, seguramente, lo conoció allí. Este, ahora tengo mi duda si Simón Bolívar coincidió, me parece que no, no coincidió ahí en Andrés Bello el que coincide. Bolívar había partido con Miranda. Pero a todo el círculo de americanos que estaban en la revolución, en la revolución. ¿Y qué significa la revolución? Recuerden, ya lo hemos dicho, ¿eh? La revolución en el siglo XVIII, principio del XIX, soberanía de los pueblos, con atemperamiento del poder del monarca, ¿no? Para algunos significa modelo republicano, liquidación de la monarquía. La mayoría piensan que ese modelo es tal vez viable en Suiza, para quien lo propuso Rousseau, pero que no es viable en grandes países más complejos, ¿no? Que solo es viable en ciudades muy pequeñas. Bueno, eso es la revolución. Pasa por Londres, compra su famoso sable curvo, ¿no? El famoso sable corvo que lo compra en una armería en Londres. ¿Eh? Es un sable típicamente sarraceno, ¿eh? Un sable que diríamos árabe, mal diríamos árabe, se sabe hoy que está hecho en acero de Damasco, ¿eh? Es decir, es un producto de Oriente, es un sable exótico, ¿eh? Interesante, eh, este, San Martín. Y viene a América. Como ya dije, la parte que no son más conocidas de San Martín, no me voy a meter en ellas. Eh, el, Ahora voy a parar y voy a leer el chat. Si hay preguntas, consultas, comentarios, ahora en el chat, pónganlo ahora en el chat, porque hasta acá quiero dejar claro, San Martín es un revolucionario hispanoamericano, o sea, un español americano, que ve como, que por supuesto es un antiabsolutista, no tendría muchas esperanzas o ninguna en la evolución de un Fernando VII, de un Carlos IV, es antiabsolutista, que había mirado con gusto los desarrollos políticos de Francia y que seguramente, como muchos liberales de la época, habrá visto con pena el momento en que Napoleón se erige en emperador, porque más allá del nombre político, las formas jurídicas que asume el imperio francés son muy absolutistas, totalmente absolutistas. Entonces, posiblemente eso le haya parecido un error, pero más error, y ahí tocándole su fibra íntima, había sido sin duda la invasión de España.
donde Napoleón va a despertar un enemigo incalculado y va a firmar su propia sentencia de muerte. Porque a partir de allí, de la resistencia española, nace el proceso de la caída de Napoleón. Sin embargo, él llega a Buenos Aires en ese contexto que ya acabo de describir, que acabamos de recorrer rápidamente, y llega a una ciudad en la cual él no tiene lazos personales ni políticos. Él solo conoce a aquellos americanos con los que ha tratado, ¿eh? Y muy pocos son porteños, muy pocos están con él. Es decir, que tenga un conocimiento previo. Y esto me parece importante en la figura de San Martín porque nos revela su perspicacia política. San Martín, sin lazos personales ni políticos en el Río de la Plata, hace una lectura muy atinada de la realidad del Río de la Plata y se da cuenta que hay un sector que ha tomado para sí la revolución, pero que no busca desarrollarla. El sector que identificamos en nuestra historia argentina con el centralismo porteño, porque al momento de llegar San Martín a Buenos Aires, gobierna Buenos Aires el famoso primer triunvirato, cuyo secretario de gobierno es Bernardino Rivadavia. El secretario de gobierno del triunvirato es como el secretario de gobierno de la Junta, que había sido Mariano Moreno, ¿no? Es decir, es una figura política de gran relevancia, ¿no? Es el que toma las decisiones inmediatas, tiene el ejercicio inmediato del gobierno, ¿eh? Y el secretario de gobierno del primer triunvirato y artífice en las sombras era Bernardino Rivadavia. San Mart para quien no haya pescado esto, el primer triunvirato, el triunvirato que se crea en Buenos Aires en septiembre de 1811, lo funda el Cabildo de Buenos Aires por sí y ante sí, es decir, la Corporación Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, barriendo y liquidando a la Junta que tenía la representación de todas las provincias. Es decir, es un golpe dentro de la revolución que fortalece el centralismo y el poder de Buenos Aires. En ese escenario político llega San Martín al Río de la Plata, en una revolución que por ahora se sostiene, pero que internamente ha tenido un giro. ¿Y San Martín cómo se posiciona frente al giro? Bueno, pocos meses después de su llegada, San Martín va a tener un papel protagónico en el derrocamiento del primer triunvirato y la instalación de lo que conocemos como el segundo triunvirato, que tiene el mandato explícito de convocar a un congreso de todas las provincias. Ese congreso constituyente de todas las provincias es lo que conocemos en nuestra historia como la Asamblea del año 13. Y aquí me detengo en la lectura política. Me interesa señalar esto. Llega en un escenario y se posiciona de un modo que lo revela como un fino intérprete de la política y además como un revolucionario honesto, que está atrás de sus objetivos, podríamos decir, del corazón, ¿eh? De su espíritu, ¿no? No está atrás de segundas intenciones. Entonces, ahí, en esta primera hora, creo que hemos logrado caracterizar a un San Martín que para muchos les es desconocido. Y esto es el primer aporte que queríamos hacer. Dicho lo cual, leo rápidamente acá y a los que se fueron sumando y no lo hicieron, les pedimos por favor pongan su correo, que es nuestra forma de controlar la asistencia, no para controlar, sino para luego poder mandarles algún material y también para saber quiénes participaron, por supuesto. Eh, Dijo Solie, lo tengo como Solie o Solye,
Soy suboficial mayor del Ejército Argentino del Arma de Caballería y tuve el honor de haber estado destinado 20 años en el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo. De allí mi interés por el padre de la patria. Y la verdad que te felicitamos y te agradecemos por tu participación y por tu participación en las Fuerzas Armadas de la Nación. Eh, Decir, entonces, para no olvidarnos de mencionarlo, que a poco de su llegada, el gobierno de Buenos Aires le reconoce a San Martín su grado de teniente coronel y lo manda a formar el regimiento de granaderos a caballo, que es ya toda una innovación porque los granaderos tradicionalmente eran un cuerpo de infantería. Crear un cuerpo de caballería de granaderos y dotarlo de la especialidad que lo dotó San Martín era toda una apuesta guerrera revolucionaria muy interesante. Así que, bien, ahí Fabiana que nos saluda con perdón del retraso, bienvenida Fabiana. Gustavo hace mención al estudio de la CONEA, de la CONAE, perdón, no, de la CONEA, de Energía Atómica, sobre el sable de San Martín, es cierto, muy bueno. Gracias, Oscar. Eh, a ver, Ariadna. eh, Pide que repita lo que mencioné sobre el segundo triunvirato. El segundo triunvirato surge de un golpe, o sea, un contragolpe, porque el primero surge de un golpe que se le da a la Junta en septiembre del 11. El segundo surge de un contragolpe del 8 de octubre de 1812. Alguien diría septiembre y octubre, siempre meses que tiran para un mismo lado, cada uno a su manera. Este, eh, el 8 de octubre de 1812, la fuerza liderada por San Martín, los granaderos a caballo, que él está formando en ese momento, que armó una especie de escuela de oficiales, una genialidad lo que hace San Martín con granaderos, se hace presente en la Plaza Mayor para bueno, con cañones y demás, amenazando al cabildo para que den por disuelto el gobierno y creen un nuevo triunvirato con el mandato de que este nuevo gobierno tiene que convocar a un Congreso Constituyente. Octubre del 12, el Congreso Constituyente se va a inaugurar en enero, así que cumplió su mandato, eh, y es lo que conocemos como la Asamblea del año 13. Bueno, eh, Gustavo pregunta con quiénes habla en Buenos Aires el general, el entonces coronel San Martín, en Londres con Guido y demás, y acá, bien, se entrevista con Rivadavia y quién es más para entender la situación política del momento. Bueno, perfecto. Habla con todos, ¿no? Acá cuando llega a Buenos Aires va a participar de la vida. Buenos Aires es una eh, ciudad populosa en cantidad de habitantes, pero el centro es muy chiquito, el círculo intelectual, político es pequeño. Eh, Así que sí, habla con todo sin ninguna duda y empieza a tener, bueno, ahí está el tema si se funda en ese momento la logia Lautaro, posiblemente podemos tomarlo como que sí, no hay ningún problema. Tomémoslo como que sí, es decir, hay una historia clásica, está cuestionada, pero no importa, nos ayuda a entender el momento, que es Miranda funda en Londres la Gran Reunión Americana, luego en Cádiz como logia subsidiaria los hispanoamericanos fundan la Sociedad de los Caballeros Racionales y una vez llegado a Buenos Aires, San Martín, Alvear, Sapiola, etcétera, fundan la logia Lautaro. Esta cronología es discutida, pero nos permite ordenar, nos permite ordenar. Así que agarrémonos de ella. ¿Con quién habla Gustavo? Con todos. Habla con todos. También con la sociedad patriótica, esos jóvenes que se autotitulan morenistas, pero que algunos son fieles seguidores de Moreno y otros son unos niños bien que quieren rechazar toda idea de gobierno provinciano. Bajo la sociedad patriótica se juntan cosas muy distintas, ¿no? No son todos
Ni son todos antiprovincianos, niños bien antiprovincianos, ni son todos tan revolucionarios. Bernardo Monteagudo me parece una figura clave porque cuando él llega a fines del 11 y se incorpora a la sociedad patriótica, va a producir un giro en las ideas de la sociedad patriótica al defender la soberanía de los pueblos, es decir, la participación de las provincias. Y bueno, San Martín puede haber tenido, por ejemplo, trato con un joven Bernardo Monteagudo, puede haberlo tenido, por supuesto, pero sobre todo con las grandes figuras políticas de la época. Juan Martín de Pueyrredón ya está en trato directo con él y San Martín va a, a, a participar eh, del ascenso político de Pueyrredón, porque Pueyrredón ocupa provisionalmente el primer triunvirato y su ocupación tiene que ver con que él ya se está empezando a apoyar en un sector nuevo, ¿no? Su lugar en el triunvirato. Eh, Allí va a decir un general retirado contemporáneo, ¿no? Juan Martín Paleo, no sé si todos lo recuerdan, pero fue el comandante jefe, no, bueno, el comandante del ejército en el último gobierno. eh, Son cargos políticos que siempre cambian con los gobiernos. Este, que, no es, que es un hombre, entiendo yo, más o menos conservador, Paleo, ¿no? Ahora es candidato de López Murphy, ¿no? Pero sin embargo, un tipo que piensa la estrategia, la geopolítica, que piensa el ejército, que piensa en nuestras Fuerzas Armadas, este, y él escribió un artículo, me acuerdo que hacía referencia a la sinergia entre San Martín, Pueyrredón y Belgrano. Y ahí sin duda hay algo, ¿no? San Martín no va a tratar directamente con Belgrano durante los primeros 2 años porque Belgrano está en Salta, pero va a tener una altísima consideración de San Martín, de Belgrano, de San Martín, y luego lo va a acompañar y apoyar, digamos, va a armarse ahí una alianza estratégica importante. Sigo mirando. 8 de octubre, otra casualidad de la historia, la famosa sonada, dice Gerardo Lapilover, exactamente, ¿no? Qué casualidad. Pasé muy rápido por la influencia que pudo tener San Martín de la oficialidad inglesa después de Bailén. No mencionaste la posibilidad muy cierta de que haya conocido el Plan Maitland en Inglaterra. Bien, muy bien. ¿Eso no probaría la influencia que tuvo Inglaterra en la idea de San Martín en liberar América? No, de ninguna manera. San Martín tiene una sociabilidad hispanoamericana y es muy probable, es cierto, y ahí les recomiendo a todos leer Maitland et San Martín, como nos enseña Terráneo, que sería correcto decir, o Maitland y San Martín, aquel famoso libro. Terráneo había conocido el Plan Maitland en la década del 80 y se demora 20 años en publicarlo porque tiene miedo de que sea usado políticamente contra San Martín, ¿no? En la publicación del libro. Este, no, es probable que San Martín conociera el Plan Maitland, también es probable que lo conociera Guido al Plan Maitland. De hecho, no está claro quién de los dos, porque el plan eh, de formar un ejército en Cuyo y cruzar los Andes para atacar Lima por mar, es un plan que lo elaboran juntos Tomás Guido y José de San Martín. Hay un debate sobre quién lo lleva a la mesa de la planificación. Este, Carlos Guido Hispano, el hijo de Tomás Guido, había publicado una obra en la que decía que el plan originalmente era de su padre. No importa, los dos estuvieron en Londres en una misma época, así que los dos pueden haber tomado conocimiento de este plan, que es un plan militar, producido en la época en la que en el gabinete de Londres, en el gobierno de Londres, en el gobierno de William Pitt el joven, existía lo que los historiadores llaman la proyectomanía del gabinete londinense. Se hacían planes y proyectos para todo. Y para invadir América había cientos.
Decenas de ellos mostraban como escenario el Río de la Plata y de hecho en una obra de próxima publicación de mi autoría, verán que yo creo que el Plan Maitland, y tengo elementos para poder sostenerlo, tuvo influencia no en el Plan sanmartiniano, pero sí en hechos anteriores en el Río de la Plata. Y lo voy a dejar ahí para que no me lo roben antes de publicar. Después, bueno, pero sí, el Plan Maitland no lo conocía prácticamente nadie, pero sí lo conocerían los que lo tenían que conocer. San Martín lo pudo haber conocido sin ninguna duda. San Martín realizó el Plan Maitland, no. Lo realizó en lo físico, en transportar un ejército desde Mendoza o desde Cuyo a Chile y embarcarlo por mar para ir a Lima. Pero los objetivos del Plan Maitland y los objetivos de la campaña continental de San Martín son antagónicos. Y San Martín se mostró siempre eh, un digno guerrero de la independencia y de la libertad y de la revolución americana. Bien, entonces, dicho lo cual, a ver si hay alguno más. Rubén, que creo que Rubén Villasante, señala como tratos posibles de San Martín la familia Escalada. Por supuesto, la familia Escalada, que no sé si todos saben, eran constructores de barcos, ¿no? Así que en todas las cosas tenían barcos. Eh, ¿Qué puede decirnos del estudio realizado por Chumbita respecto del origen mestizo del Libertador? Bien. Eh, Voy a ir con el último tema que yo quería tratar y como acá está Juan Carlos plantea el tema del origen posiblemente mestizo de San Martín, lo voy a tratar, lo voy a comentar, pero después. Quiero rápidamente, así va a ser una tromba, pensar a San Martín desde Cuyo hacia el Perú. Primero, comentar, por si no lo saben, que cuando San Martín en 1814 planea el cruce de los Andes, y él lo dice en varios documentos, piensa en un pequeño grupo de caballería que él transportaría. Está pensando en cruzar un ejército para consolidar al ejército patriota existente en Chile, porque la revolución chilena y la argentina nacieron juntas y fueron aliadas, poderosas aliadas. En mayo de 1810 se proclama la Junta de Buenos Aires y en septiembre del 10 la de Santiago de Chile. Eh, Cuyanos y chilenos fueron a un lado y al otro para pelear una guerra que entendieron que era junta, que era la misma, pero en 1814 una flota enviada desde Lima, con lo cual vemos la importancia de Lima, una flota enviada desde Lima desembarca en Chile un numeroso ejército y derroca al gobierno revolucionario chileno. Esto es la batalla de Rancagua en 1814 y en la historia tradicional chilena se conoce como el fin de la patria vieja. Entonces San Martín, que planea cruzar los Andes para fortalecer al gobierno ya existente en Chile, cuando va a la gobernación de Cuyo se encuentra con que empiezan a venir los refugiados chilenos, porque ocurrió Rancagua. Y ahí va a tener el primer componente de su ejército, chilenos. El ejército con el cual San Martín cruzó los Andes, unos 5.000 combatientes en total, de los cuales 2.500 más o menos, estoy haciendo cifras generales, eran chilenos y 2.500 argentinos. De los argentinos, excepto los oficiales, la enorme mayoría eran cuyanos. Y de esos cuyanos, la enorme mayoría, prácticamente el 90% de los argentinos que cruzan con San Martín son pardos y morenos, regimientos ya existentes de pardos y morenos, engrandecidos y libertos. Es decir, son negros libres y libertos, en su inmensa mayoría. San Martín va a quejarse mucho del poco patriotismo de la clase propietaria cuyana.
Pero no me quiero meter con el gobierno de San Martín en Cuyo, que por cierto también es otro capítulo muy interesante y abandonado de la vida de San Martín. Quiero decir que San Martín no cruzó con un ejército argentino a liberar Chile. Eso es una historia falseada. San Martín cruzó con el ejército de los Andes, que era un ejército argentino-chileno, que la mitad de sus componentes eran chilenos y la mitad de sus componentes eran argentinos, y cruzó bajo la bandera de los Andes, que es una bandera que representa la hermandad entre los pueblos del Río de la Plata y de Chile. Es una bandera donde aparecen unas rocas que representan a la cordillera de los Andes y dos manos que se unen superando esas rocas. Y ahí está el símbolo de la unidad argentino-chilena. Bien, sobre todo en un momento donde, creo yo, torpemente, una figura importante de la política, porque ocupa un lugar importante en la comunicación, anda diciendo que la pelea entre Independiente y Universidad de Chile del otro día la promovieron servicios de inteligencia chilenos porque quieren en última instancia robarnos la Patagonia. Dejemos de agitar fantasmas ridículos que después, con mucha razón, algún chileno va a decir, ustedes recibieron a dos jefes del Comando Sur de Estados Unidos porque nos quieren sacar Beagle, yo qué sé. Paremos un poco la mano, son temas delicados. ¿Eh? Y nuevamente volvamos a San Martín, que luchó por la independencia y la unidad de América. Por cierto, en 1816 son los primeros documentos en los cuales la palabra independencia ocupa un lugar importante en el lenguaje sanmartiniano. Ya dije, San Martín va a hablar sobre todo de revolución y de libertad. Busquen todos sus documentos, van a ver las palabras son revolución y libertad. La palabra independencia va a ocupar un espacio importante en 1816 y después va a volver a ocuparlo en 1820. Bueno, en enero del 17 se inicia el cruce de los Andes, San Martín finalmente va a liderar esa campaña en Chile y la va a liderar en forma completa porque va a ser nombrado jefe de armas de la República de Chile que se va a instalar y que los chilenos llaman en su historia tradicional la Patria Nueva, ¿no? Donde Bernardo O'Higgins va a ser el director supremo y al crear el cargo de director supremo lo que están haciendo es espejar la realidad institucional del Río de la Plata, porque San Martín tiene instrucciones precisas de Juan Martín de Pueyrredón de buscar una forma de gobierno que permita más adelante el establecimiento de una confederación o una liga, o por lo menos una liga defensiva, pero con miras a una confederación. Y déjenme decir un detalle. Cuando San Martín cruza acaba de ocurrir el Congreso de Tucumán, en el cual Belgrano propone la restauración de la Casa de los Incas como cabeza de una monarquía española. Toda la historiografía tradicional argentina cabalga la mula cansada de cuando hablaban de monarquía en el Congreso, fue una pavada, fue por la galería, fue para simpatizar con algunos collas que andaban por ahí. ¿Qué pavada es esa? Que los congresales de Tucumán, en el momento en que están tomando la decisión estratégica de declarar formalmente la independencia, se ponen a discutir cosas que no tienen sentido político. Pero estamos homenajeando a una banda de patanes. Cambiemos los nombres de todas las calles de la Argentina. ¿Cómo va a ser que discutían la monarquía como forma de gobierno y no pensaban que eso podía ser una realidad? Por supuesto que pensaban que podía ser una realidad. Que a Tomás Manuel Anchorena, que apoyó el proyecto monarquista en el Congreso de Tucumán, no le haya gustado que Belgrano propusiera un inca porque según él quería entronizar a uno de la raza de los chocolates, es un problema de los porteños. Es un problema de los porteños. Fíjense, fijémonos, porque estoy en esta bendita ciudad que me vio nacer, este, cómo se han posicionado los grandes líderes de esta ciudad. ¿Eh?
Y ahí está el tema. No es que todos pensaban que eso era inviable. ¿Eh? Muy lejos de pensar que eso era inviable, San Martín pensaba que realmente era la solución para Hispanoamérica, para toda Sudamérica, una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque era la forma conocida, porque ellos estaban atrás de la revolución, soberanía del pueblo y gobierno temperado. ¿Qué quiere decir temperado? Moderado. ¿Moderado por qué? Por la ley, por la constitución, por un congreso. Y alguien había escrito tal vez que se podía crear en América una monarquía que tuviera como cabeza a un descendiente de los incas y que gobernara una especie de parlamento que expresara una federación de pueblos libres. ¿Alguien había escrito sobre esa idea? ¿Había teorizado sobre eso? Francisco Miranda. El proyecto de la Gran Colombia de Francisco Miranda, o de crear la nación Colombia, el nombre Colombia lo crea Miranda, el proyecto de la nación Colombia de Francisco Miranda incluía una monarquía constitucional con cabeza en un descendiente de los incas y un parlamento donde se expresara la política de cada una de las regiones y que funcionara como órgano de confederación. La monarquía como centralidad ideológica, centralidad espiritual, ¿eh? Del ser, de la identidad, ¿qué somos? ¿Qué? No pertenezco a ningún partido, pertenezco al Partido Americano. San Martín va a insistir una y otra vez que la revolución pasa por la unidad americana. Bien, garantizado y estabilizado un nuevo gobierno en Chile, San Martín embarca rumbo a Perú. ¿A llevar un ejército argentino al Perú? No, señores. Lamento desilusionar a quien se desilusione. San Martín fue a llevar al Perú al Ejército Libertador del Perú, como condujo hacia Chile al Ejército Libertador de los Andes. Y en el Ejército Libertador del Perú había dos divisiones, la división Chile y la división Andes. Más o menos un 50% de la tropa. Los números del Ejército Libertador del Perú son parecidos a los que cruzaron los Andes, pero un poco más chicos, ¿no? 4.000 soldados contra 5.000 que cruzaron los Andes. De esos 4.000 soldados, más o menos mitad y mitad son de los Andes y mitad de Chile. Los que son de los Andes son argentinos, no. Son argentinos y chilenos. Ya hemos dicho que el ejército de los Andes estaba compuesto por argentinos y chilenos. Y tanto es así que son argentinos y chilenos, que para 1820, cuando se embarcan rumbo a Lima, la división Andes tiene solo 600 argentinos, 600 nacidos en el territorio de las Provincias Unidas, y todo el resto de la división Andes son chilenos. ¿Esto es un oprobio para nuestra patria? De ninguna manera. Estábamos llevando la revolución adelante con Güemes en la frontera. Habíamos logrado mantener independiente el territorio. Belgrano había dado muestras de patriotismo y espíritu de sacrificio y revolucionario durante años en esa guerra ingrata en la que Buenos Aires, según palabras de Belgrano, le transmitía órdenes que lo hacían ver como un invasor, ¿no? Bueno, ahora los restos de esos 2.500 negros libres y libertos que cruzaron con San Martín, ya quedaban pocos, eran infantería, eran soldados que estaban allí justamente, un abrazo Jenny, estaban allí justamente para iban a ser las bajas inmediatas en un enfrentamiento en campo abierto en una batalla. Así que bueno, llega San Martín a Perú, desembarca una fuerza en el sur, en la península de Paracas, y se va a sitiar Lima. ¿Y qué ocurre mientras San Martín está sitiando Lima? Ocurre que los
llamémosle realistas para simplificar las cosas, tienen una revolución interna. Se produce un cambio de gobierno en Lima y el virrey Pezuela es desplazado por De la Serna. De la Serna, que es un liberal moderado, está en consonancia con lo que está ocurriendo en España. ¿Y qué está ocurriendo en España en 1820? La revolución de Riego, el llamado trienio liberal. Un general liberal español toma el poder y saca a Fernando VII. Fernando VII, que había vuelto en el 14 y se había mostrado como un monarca absolutista con todas las letras, ¿no? Un conservador recalcitrante, reaccionario, no solo de la revolución y la independencia de América, sino de la revolución, ¿no? Que ya hemos dicho lo que quería decir. Rubén dice revolución liberal en medio de restauraciones monárquicas. Así es, en el periodo de restauración monárquica, del 20 al 23, España va a tener su trienio liberal. Y San Martín en Lima, ¿cuándo gobierna? Del 21 al 22. Un año y un mes. Y San Martín en Londres sabía del gobierno de Buenos Aires, pero en Lima no sabía de los hechos en España. Vamos, por supuesto que lo sabía. Por supuesto que sabía que había cambiado la política en España. Por supuesto que eso le permitía pensar, podemos construir una alianza con los liberales. Por supuesto que cuando envía una misión diplomática a negociar un príncipe español, ya no va a ser la idea de restaurar la monarquía de los incas, un príncipe español está pensando en ese plan de la Confederación Americana con una monarquía constitucional en alianza, no traicionando la independencia, en alianza con España que gira hacia el liberalismo. Y acaba a volver un nombre que nos es interesante. ¿Recuerdan ese coronel liberal que protegió a San Martín tras la caída de la gobernación de Cádiz? Juan de la Cruz Murguión. Juan de la Cruz Murguión es enviado desde España, en el trienio liberal, para contrarrestar el movimiento independentista, pero establecer un gobierno liberal. Murguión va a llegar a Panamá, que todavía no se había unido a las revoluciones y todavía estaba en poder de los realistas, va a cruzar el istmo, se va a embarcar en el Pacífico y va a navegar hacia Guayaquil. No logra tomar Guayaquil, va a desembarcar un poco más al norte y finalmente sí logra llegar a Quito y toma y va a gobernar Quito. Muy breve tiempo porque muere por causa de unas heridas. En el gobierno de Juan de la Cruz Murguión en Quito se declara la libertad de los indígenas, el fin del tributo indígena, la libertad de vientres, o sea, la abolición del nacimiento en condición de esclavo, eh, la libertad personal. Se declara se dicta un decreto de perdón de quienes habían participado en la guerra interna, en la guerra, en independencia. Se perdonan todas las sublevaciones. Y esto ocurre en 1821. ¿Y quién está dictando decretos y reglamentos casi calcados? Pero no son calcados, ¿eh? Ninguno se copia del otro. Es que la cabeza es la misma. San Martín en Lima. Abolición del tributo indígena, soberanía política, ciudadanía plena de los indios, libertad de vientres, el mismo conjunto de medidas. Abolición de las penas contra los enemigos políticos, el mismo conjunto de medidas. Juan de la Cruz Murguión, aquel liberal que le salvó la vida a San Martín en su momento en 1908 en España, y nuevamente apareciendo casualmente, casualmente o no tanto, ¿no? En ese momento
en lo que luego va a ser la República del Ecuador. En ese contexto, se insiste mucho a veces que San Martín está aislado en Lima porque Buenos Aires le retiró su apoyo. También los quiero desilusionar en este punto. Es cierto que Buenos Aires prestó su apoyo y sobre todo su apoyo a Güemes y a Juan Bautista Bustos, que eran las personas existentes en el territorio argentino que estaban dispuestos a llevar para adelante el plan de San Martín. Es decir, que una vez que San Martín llegaba a Lima había que avanzar por el Alto Perú para el movimiento famoso de pinzas. Es cierto que Buenos Aires le da la espalda a ellos, pero no le da la espalda a San Martín porque Buenos Aires ya le había dado la espalda a San Martín en 1820. Buenos Aires, San Martín partió de Chile con una tropa argentino-chilena-peruana, ¿no? Donde una división Los Andes tenía componentes argentinos, pero ya vimos, eran apenas el 15% del total de la tropa, 600 soldados argentinos sobre una fuerza de 4.000, pero además el financiamiento era enteramente chileno. El problema que va a tener San Martín es que O'Higgins es derrotado y políticamente en Chile, es desplazado del poder, primero limitado en sus facultades y luego desplazado del poder, y el problema que tiene es que Chile le quita su apoyo. Entonces, presionado por el Senado chileno, dice Rubén, exactamente, donde se expresaba el sector conservador, del cual supuestamente él era un representante político, pero Higgins había llevado a la realidad la alianza con el Partido Popular, cosa que al Senado no le gustaba. Bueno, entonces, en ese escenario, San Martín va a la entrevista de Guayaquil. ¿Con quién se entrevista? Con el general y presidente de la Gran Colombia, victorioso, que viene no solamente victorioso, acaba de realizar Carabobo, acaba de liquidar prácticamente el poder realista en Venezuela. No me voy a detener en los pormenores de la guerra revolucionaria de la Gran Colombia, pero la batalla de Carabobo es clave, está entre las grandes batallas numéricas de las campañas de la independencia, ¿no? Las más grandes son Carabobo, Chacabuco, Junín y Ayacucho. 3 de las 4 las dirige Simón Bolívar. Bueno, y en ese contexto se entrevista con un Bolívar victorioso y por supuesto le cede la conducción del ejército. Según la tradición, San Martín le ofreció a Bolívar, según el propio Bolívar y el propio San Martín le ofrece a Bolívar su espada o sea, para pelear bajo su mando, pero Bolívar le dice que no, se niega y comenta en cartas que San Martín es un oficial con mucho prestigio entre su tropa. Voy a tomar la interpretación de otro general de la nación, que es el general Juan Perón, cuando en su cargo de capitán había escrito las apuntes de historia militar y trata el tema de la incorporación de O'Higgins al ejército de los Andes. Allí Perón señala que Carrera, cuando se incorpora O'Higgins al ejército de los Andes, Carrera le dice que le entrega su espada y que sus hombres van a responder a San Martín porque responden a Carrera. Y San Martín lo que hace es disolver esa columna, rechazar a Carreras, que era un líder popular. Los hermanos Carrera eran populares en Chile. Disuelve esa columna, los licencia y los dispersa, y se niega a tener a un líder político en el ejército, porque sabe que es un problema. Trasladando esta interpretación que hace Perón, donde dice O'Higgins se entrega, o sea, se ofrece solo y Carrera se ofrece con su gente, por eso San Martín lo rechaza a Carrera. Trasladando esta interpretación, podemos ver que Bolívar hizo algo parecido. Es decir, ante el ofrecimiento de un general que él entiende que tiene mucho prestigio entre su tropa,
le dice, tu tropa si vos querés sí, pero vos no. Porque no quiere comprarse un problema en el mando. Y tal vez es razonable. Está en la guerra revolucionaria. Tiene que cuidar esa plana de oficiales con los que va a tener que conducir la guerra. Y bueno, y piensa que San Martín le puede plantear un problema. Tal vez no es ninguna locura. Con esto terminamos la exposición. Quería decir una cosa que no dije al comienzo. Nosotros tenemos un gran problema para entender a San Martín, que es su mayor biógrafo, Bartolomé Mitre. Está bien, hay biografías posteriores muy importantes, pero el primero, el que trae todo el aporte documental, es Mitre. Mitre inventa un San Martín que es una creación mitológica que solo sirve para hostigar a Bolívar. Es un San Martín anti-Bolívar, un San Martín puro, casi sin ideas políticas, que lo que sirve es para hostigar a un Bolívar que él crea que es un Bolívar hedonista, que le encanta hablar bien de sí mismo, etcétera. Guarda con esa operación política. Mitre en ese momento es el primero en América que habla de los libertadores. A San Martín no se lo llamaba el libertador San Martín, se lo llamaba general o gran capitán, como también lo menciona, por cierto, las marchas, algunas marchas militares. Se lo llamaba general o gran capitán. No había detentado él personalmente el cargo de libertador como sí lo había detentado Bolívar. Cuando él se reúne con Bolívar en Guayaquil, Bolívar detenta el cargo de libertador de la Gran Colombia y San Martín el de protector del Perú. Es la entrevista, según la muy poca documentación existente al respecto, entre el libertador y el protector. Mitre lo pone a San Martín, pero esa operación es para pelearlo a Bolívar. Hoy entendemos y podemos darnos cuenta que no está mal, que decir, hablar de los libertadores y San Martín como el libertador del sur del sur. Pero en toda Hispanoamérica, sépanlo, anoticiémonos, el libertador en singular es Simón Bolívar, excepto en la República Argentina. Esto es una realidad, le guste a quien le guste. El segundo invento que hace Mitre que nos impide ver al San Martín real. Dice que San Martín es espiritualmente republicano, pero que habla de monarquía porque le parece que es lo necesario. En ningún lado surge que San Martín diga, no, yo republicano. Tampoco Belgrano. Belgrano que apoyó la instalación de la infanta Carlota Joaquina, que se fue a negociar en Londres para que un heredero de Borbón, el príncipe de Luca, pudiera venir a Buenos Aires, que 3 años después estaban en Tucumán dándole una conferencia a los congresales en 1816 de por qué había que armar una monarquía constitucional con el Inca. Belgrano en ningún texto dice, no, la república es la forma de gobierno. ¿Había un republicanismo plebeyo en la América insurrecta? Sí, lo había. ¿Quién lo encarnaba en el Río de la Plata? José Artigas, claramente. Ese era el republicanismo plebeyo. En Buenos Aires había algunos que podían tener tendencia republicana, pero lo dominante eran los que tenían idea de una monarquía constitucional, que eso nos iba a dar libertad y orden. San Martín dice, me duelen los oídos cuando escucho hablar de federación, ¿no? Piensa que la idea confederal de Artigas es una idea errónea, pero no la combate, se niega a combatirla porque dice es una disidencia política. No podemos usar el ejército para combatir esa disidencia interna política. Cree que una forma confederal es posible, pero que tiene que ser estados centralizados que se confederen entre sí. Él piensa que esa confederación puede ser la Confederación Americana, pero nunca una confederación del Río de la Plata. Después la historia camina y va encontrando sus nuevos espacios por los cuales discurrir, pero no le atribuyamos a 1810 lo que es de 1840, ¿no? Esto es importante entenderlo. Bueno,
Dicho lo cual, como me he olvidado de mencionar gratamente a Bartolomé Mitre, que nos dejó un problemón con su historia de San Martín y la emancipación americana, porque nos inventó un, un republicano que nunca habla de república y un modelo que se usa como arma arrojadiza para atacar a Bolívar. También crea Mitre al bolivarismo ciego que vemos a veces, por ejemplo, en los venezolanos bolivarianos que defienden a Bolívar sin pensarlo, cuando Bolívar escribió bibliotecas enteras para pensarlo, ¿no? Esto de crear héroes inmaculados es cualquier cosa menos historia. Y está bien que exista la idea de grandes héroes y no creo que la historia tenga que rechazarlo, pero sí hay instancias donde tenemos que pensar las cosas desde otro lugar, como por ejemplo este momento. Bueno, por último, voy a leer un poco lo que dice acá. Eh, y cierro con lo del nacimiento de San Martín. Leo lo que dice acá. Rómulo Ramírez dice, San Martín se roba, entre comillas, el ejército de Rancagua. No, claro que no, no lo roba. Lo incorpora al ejército derrotado en Rancagua. No, perdón, está hablando del acta de Rancagua, no de la derrota de Rancagua. Entiendo. En 1820, por supuesto, cuando cae el poder central de Buenos Aires, San Martín renuncia y le dice a sus oficiales, discutan quién va a ser el jefe del ejército. Mi mando venció porque está disuelto el poder central. Los oficiales se reúnen y deciden elegir a San Martín al frente del ejército, es decir, vamos que todo sigue como estamos, vamos rumbo a Perú. Esa famosa acta de Rancagua en la que los oficiales del Ejército de los Andes ratifican el mando de San Martín, uno podría sospechar que estaba negociado, ¿no? Puede ser, yo creo que sí, pero no importa, lo importante es que ocurrió, ¿no? Es decir, San Martín hace la renuncia formal y los oficiales lo ratifican en el cargo. Eh, por supuesto, está bien, él se roba entre comillas porque no lo está robando. Lo que está haciendo es conducirlo al destino para el cual fue creado, que es la guerra de liberación de la revolución en América, que ahora ha tomado un carácter independentista. Dice Solie, el 13 de enero de 1826 regresa a Buenos Aires, regresan a Buenos Aires 105 granaderos, absolutamente, a la orden del coronel Félix Bogado, de lo cual solo 7 estuvieron desde el principio. Me interesa, ¿no? La participación de esos argentinos, de esos 600 que quedan en 1820 y de los cuales más o menos en Ayacucho van a pelear unos 120. En la última batalla de la guerra de la independencia de América, que por supuesto no se ganó por los 120 argentinos. No quiero atacar a nadie, pero digo, tenemos que entender, los argentinos a veces pecamos de castigarnos donde no corresponde y elogiarnos donde tampoco va, ¿no? No somos ni los más grandes del mundo ni unos ladrones contumaces imposibles de gobernar. No, somos un país muy interesante, muy rico, con enormes recursos humanos, majestuosos, con muchos recursos naturales, pero sobre todo con un pueblo muy interesante y en muchas cosas somos como cualquier otro pueblo de la tierra. Este, y, y me parece que eso es importante para nosotros, restaurar cierto equilibrio ahí. Ayacucho no lo ganan 120 granaderos, pero sin ninguna duda su participación le da a Argentina la gloria de haber estado presentes en el acto final de la guerra de la independencia. Eh, bueno, San Martín en manos de Monteagudo fusila a los Carrera. Tema de debate, no voy a entrar, un tema de debate porque es debatido, ¿no? Si digo que es de debate es porque es un tema que hay disputa. Porque algunos desde Chile lo responsabilizan por la ejecución de Manuel Rodríguez. No, no, de vuelta, tampoco quiero entrar acá en el terreno, son temas muy discutidos. Digamos, tenemos que entrar en los detalles de la historia chilena, este, pero San Martín, que era más amigo
de un cierto orden. Él notaba en la Revolución Americana un desorden tumultuario plebeyo que lo veía como negativo. Estaba muy equivocado San Martín. Miren, 70 años de guerras civiles, un poco de razón le da. Un poco de razón le da. Y otro factor, último cierro, que aporta San Martín. Es un hombre que ocupa el primer lugar de la responsabilidad política, pero que lo hace a través de lo hace eh, pensando en un objetivo específico y que está resuelto a retirarse del lugar una vez cumplido su objetivo. Eso en el mundo de la política es muy extraño. Me parece que no está nada mal pensar un gran líder histórico, un gran referente, un gran patriota nacional que se sacrifica en la hora del sacrificio y luego se retira entendiendo, no lo estoy proponiendo como modelo para nadie, no, no, digo como hecho sanmartiniano, con mucho sanmartiniano. Y luego se retira este, porque entiende que su misión está cumplida y que son otros los que tienen que llevar adelante lo que sigue. Eh, pero nuevamente digo, él es un hombre del orden. Piensa que a Sudamérica le hacen falta algunas décadas de cierto régimen, no autoritario, pero sí con cierta autoridad. Y por cierto, él no quiere la autoridad para ser aplicada contra esa rebeldía plebeya, porque nunca la proclama de esa manera. La quiere aplicar específicamente contra las fuerzas disgregadoras de la Unión, que en el caso de las Provincias Unidas las identifica en Buenos Aires, no en la Liga Oriental, no en la Liga Federal, en Buenos Aires. O sea que en todo caso, él pide un gobierno central fuerte que pueda controlar a esas burguesías mercantiles que pugnan por fracturar el espacio. Eh, Mitre intenta recrear una imagen nacional ya que contaba con el acceso a documentos oficiales. Es más, recrea una imagen destacada de Belgrano. Mitre luego discute mucho con Vélez Sarsfield por estas posturas que plantea. Bien, Mitre intenta crear una historia nacional, pero esa historia nacional es bajo un prisma político que es el de la supremacía de su partido y va a crear personajes modelados a imagen y semejanza de su partido político. ¿Realizó una obra que no tiene interés, Bartolomé Mitre? No, para nada. Revisionistas y liberales de la historiografía contemporánea sigue navegando en los grandes surcos trazados por Mitre. La cantidad de teoremas que el revisionismo aplica y que vienen de Bartolomé Mitre es increíble. Por ejemplo, interpretar la Revolución de Mayo como una lucha entre una tendencia revolucionaria representada por Moreno y una tendencia conservadora representada por Saavedra, eso es, eso es Mitre. Eso es Mitre, lo siento, los revisionistas morenistas que haya, pero eso es Mitre, ¿no? En realidad eran dos tendencias, pero lo interesante de la revolución es que pudieron unirse y armar un proyecto común, aunque tuvieran disputas internas. Pero en esa unión, Saavedra sin ninguna duda representaba el poder popular. Era el líder del regimiento de patricios. Así que hay mucho más para pensar de Saavedra que la tendencia conservadora. Mita además nos dejó la nación, dice Gerardo de la Pilover, absolutamente, una letrina de tribuna, ¿no? Tribuna de doctrina. Por favor, contá los 7 granaderos de la Guardia. Gerardo le dice a Solie que hable de los granaderos que vuelven a, por cierto, al Río de la Plata. No comparto mucho de lo que exponés, dice Rómulo, pero muero de ganas de leer tu publicación sobre el Plan Maitland. No va a ser sobre el Plan Maitland, pero sí lo va a tocar. Qué bueno, Rómulo, me encanta. Muy buena la charla, siempre se aprende algo, gracias. Y Daniel Toluc, gracias Mariano, pasión que contagia, abrazos. Rubén Cáceres, muchas gracias Mariano siempre. Cierro con El misterio de Yapeyú, hermosísimo libro de Hugo Chumbita, que en su momento lo leí con mucha pasión y quise que fuera real, pero la verdad es que pienso que no. Este,
creo que San Martín fue hijo de Gregoria Matorras y Juan de San Martín, y si no fue así, si fue un hijo ilegítimo, pudo haber sido hijo ilegítimo de Juan de San Martín. La tesis Diego de Alvear no se sostiene porque Diego de Alvear no estuvo en Yapeyú en los años que tiene que haber nacido San Martín. Entonces, eh, Rosa Guarú, la supuesta madre indígena de San Martín, que tendría que haber vivido como 100 años y tenido no sé cuántos hijos para encajar bien en la historia, tendría que haber tenido 14 o 15 años cuando estuvo con Alvear. Bueno, es una historia. San Martín tendría que tener 4 o 5 años más de los que tenía, no 1 o 2, que cosa que era admisible en la época, pero 4 o 5 años más, en mucha tensión. Lo que no cabe duda es que la familia Alvear sostuvo, y era una tradición familiar. Uno va aprendiendo también que algunas veces, no es lo más común, pero algunas veces hay tradiciones familiares que están equivocadas, que sostienen cosas que no fueron. Son interesantes siempre las tradiciones familiares porque hay relatos de la historia que a veces están ocultos o olvidados en las tradiciones familiares. Pero algunas, a veces ocurre que no es cierto lo que se recuerda en la memoria familiar. La tradición familiar de los Alvear, de que San Martín era un hijo ilegítimo de Diego de Alvear, eh, bueno, no importa el origen de la tradición, no me quiero meter con ese tema para no alargarlo, pero lo cierto es que no corresponde con la época y no corresponde con San Martín. Nada en la biografía de San Martín refleja tener un vínculo con los Alvear. eh, o sea, siempre tiene que quedar en el misterio, una mano misteriosa que pagó su educación, una mano misteriosa, pero nada concreto. Fíjense todos los que han sostenido la idea, ¿no?, de que Diego de Alvear podría haber sido su padre. Diego de Alvear, para quien no sepa, es el padre de Carlos María Alvear. Por lo tanto, José de San Martín y Carlos María Alvear, además de enemigos íntimos, serían hermanos. Es demasiado truculento, me parece que no va por ahí. Este, bueno, y por último, sí, decir que si eventualmente era un hijo ilegítimo, lo era de Juan de San Martín, pero él no tiene ningún trato ni nada en su vida que lo, que lo haga mostrar como hijo ilegítimo, es decir, no aparece eso en su biografía. Hay una única mención cuando él está haciendo un trato con loncos indígenas, donde dice yo también soy indio. Bueno, es la única mención en 12 años de vida pública, y resulta que está reunido con yo qué sé, si queremos ir atrás de esa idea, bueno, allá los que quieran embarcarse en esa aventura. Repito, el texto de Chumbita es muy interesante por un montón de cosas que trae sobre lo que es un español americano y sobre lo que es un hijo legítimo en tiempos de la colonia. Pero su tesis, a pesar de ser hermosa, creo que es errónea, y Hugo Chumbita hoy en día no la está defendiendo. Así que, bueno, listo, ahí lo dejo. Eh, Rubén dice, he leído el libro de Chumbita y lo tengo, pero no termina de convencer. Y además finalmente dice que perdió en documentación. No, bueno, hay una carta en la familia Alvear, pero no entremos en eso. Hay una carta escrita mucho tiempo después de la muerte de todos estos personajes, escrita en 1860, que cuenta todo esto, pero allí está el texto, hay un libro sobre ese tema para quien le interese, ¿eh? Consulta, no me acuerdo ahora, pero pueden buscarlo. San Martín estaba en conocimiento de la toma de las Islas Malvinas por parte de los ingleses del 33. Un dato interesante. San Martín en el 16 le pide a Juan Martín de Pueyrredón que le mande a los presidiarios de Malvinas y Carmen de Patagones. Y este dato es muy importante porque demuestra que en 1816 las Provincias Unidas de Río de la Plata tenían ocupación permanente y pacífica en las Islas Malvinas, al punto de que tenían funcionando un presidio. Bien, listo, chimpún. Hasta acá llegamos. Eh, por supuesto que sí sabe de la toma del 33, pero bueno, no tiene una... ¿eh?
No menciono nada de la vuelta en el 28 de San Martín, algunos sabrán, San Martín es una figura inagotable, el periodo es un periodo maravilloso. Yo quería que los que participaron de esta charla se vayan sabiendo que para llegar a un lugar, primero hay que partir de otro anterior. Para llegar a ese patriota en 1812 tenía que existir un José de San Martín previo. Y por eso hemos hablado de José de San Martín entre 1808 y 1812. Y luego, esta parte que se nos mitifica y se nos hace tan nebulosa de San Martín en Perú, la toqué rápido, pero sí creo que pusimos algunos mojones, algunos hitos fundamentales. Oscar quiere segunda parte. Puede ser. Vamos a ver. Ariel dice, ¿qué dato el de Malvinas? Claro, ¿eh? Presencia continua, pacífica, es decir, no contestada, no impugnada por ninguna nación del mundo, ¿eh? De Malvinas desde 1765 hasta 1833. Bien, bueno, eh, muchísimas gracias. ¿Eh? Gracias, gracias. Si alguno que se haya perdido algo va a poder pedir grabación. Bueno, listo. Chao. Saludos. Nos vemos. A descansar. Hasta mañana. Chao, 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 chao. Maravillosa charla. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Gerardo. Gracias, gracias por tu participación. Chao, chao. Fuerte abrazo. Chao, Tere y Nora. Chao. Edgardo. Fuerte abrazo, Viviana. Fuerte abrazo, Rubén. Y los Rubén, se fueron todos. Rubén, fuerte abrazo también. Solie, Ok, también. nos vemos jueves. Chao, chao. Muchas gracias por tu participación. Un saludo. ¿Eh? Muy lindo estuvo. Daniel, un fuerte abrazo a todos los demás. Ariel, gracias por haberte sumado. Chau, chau, chau. Nos vemos. Hasta luego. Cierro la sesión. Nos vemos pronto. Hasta luego.